Queríamos hablar de Jude Bellingham. Al final ha sido el que ha abierto la lata para el Real Madrid, ha desatascado el partido con ese tanto previo a una gran jugada, hay que decirlo, de Vinicius, pero buenas noticias, ¿no? Para un Jude que, como bien mencionaba Richard, y voy contigo, ha estado un poco flojo, triste, alicaído, ¿no? Hasta que ha marcado el gol, que luego ya es verdad que se ha crecido un poquito, se ha venido arriba, pero es un Jude Bellingham que todavía no estamos viendo su mejor nivel o a su mejor versión como ha acostumbrado en temporadas anteriores al Real Madrid, al Bernabéu. Jude Bellingham, por lo menos hoy, protagonista, y quizá quién sabe si esto es un punto de inflexión, ¿no, Richard? Sí, a ver, para él en lo anímico tiene que significarlo, ¿no? No marcaba, creo que desde mayo. O sea, es una gran cantidad de tiempo que no estuvo Bellingham, que estuvo lesionado, ¿cierto? Todo eso está bien. Ahora, yo veo un Bellingham que hoy por lo menos le faltó solidaridad defensiva, por ejemplo. Cuando se daba la pérdida de pelota del Real Madrid y se armaban las contras, sobre todo en las del primer tiempo. No hablo como las del segundo con Vlahovic, que llega a ser protagonista, no, pero sobre todo las del primer tiempo. Cuando todavía tienes metros para apoyar al equipo y recuperar, ahí yo no veía a Bellingham. Yo veía movimientos de otros jugadores, pero no los veía del inglés. Me parece a mí, Bellingham hoy, yo lo veo un poco pesado. No digo que esté gordo, pero lo veo lento. Lo veo lento a Bellingham, lo veo escaso de confianza, que de pronto eso es un ítem que con el gol pueda cambiar un poco, pero lo veo también impreciso, lo veo disconforme con el fútbol que él está aportando a sus compañeros. Eso es algo que tiene que estar muy seguro Xavi si lo va a tener de titular en un partido tan importante como el del domingo. Porque, a ver, si te topas con la misma versión que tuvimos hoy de Bellingham, más allá del gol que encuentra, si vas a jugar con Bellingham frente al Barcelona con esa misma versión, me imagino el festín que se va a dar Barcelona desde la figura de Pedri. A mí lo que me pasa con Bellingham es que, a ver, es un futbolista que me encanta, pero justo antes que marcara gol, el mal del comentarista, estaba pensando, con lo que me estaba gustando a mí la conexión Arda Güler-Mbappé, la irrupción de Bellingham como que no quiero decir que me molesta porque es un jugador maravilloso, pero sí que de algún modo se pierde, ¿no? Esa conexión, esa fluidez. Es verdad que hoy había poco espacio, ese bloque tan bajo ha frustrado mucho a Mbappé, pero sí que de algún modo se ha perdido esa chispa que nos sorprendió, no tanto a principio de temporada, entre Güler y Kylian Mbappé. También es verdad que creo que Bellingham, ¿no? Esos goles que marcó en su arranque fulgurante con el Real Madrid, poder reencontrarse con esto después de lesión tiene que ser importante para él. Que también hay que decir una cosa, ¿no, Ana? Que esa versión goleadora de Bellingham en la primera temporada, como comenta Gemma, no era una realidad del Bellingham futbolista. Es un jugador que no tiene una alta cuota goleadora. Este año nos sorprendió a todos. Porque se fue Benzema y, bueno, ¿no? Tuvo que asumir. No, exacto, claro. Pero más que asumir, porque, digo, superó las expectativas como goleador. Pero era difícil repetir esa cantidad de goles que se dio en esa oportunidad. Es verdad, la ausencia de Benzema, ciertos movimientos del equipo. El esquema también que ponía Ancelotti, o sea, claro, le favorecía también. Jugaba con media punta, pero más allá de eso, esta versión de tener menor cantidad de goles está más emparentado con la realidad de lo que nos mostró en su carrera como futbolista, tanto a nivel selección como a nivel club. Claro, pero son los recorridos. A mí lo que yo no veo de Bellingham hoy en día son los recorridos. Yo no me fijo solamente, cierto, es que con Ancelotti en el 4-2-3-1 era un media punta, pisaba mucho el área. Ese Bellingham no lo vamos a tener en el esquema de ahora. En el 4-3-3 es un interior que se podrá asociar alguna que otra vez, pero no te va a pisar el área con frecuencia. No va a ser un falso 9, si lo quiere decir así. Pero yo lo que me refiero es a los recorridos. O sea, yo hoy veo un jugador que no es rápido, que no tiene solidaridad defensiva. Y ese no es el Bellingham que llegó al Bernabéu. Ese no es Bellingham. Pero posicionalmente, más allá de que tiene que encontrar su ritmo, es el Bellingham que había jugado en Alemania, que había jugado con la selección. Es esta la versión. Si pisa menos el área, porque Xabi Alonso no le pide que pise el área. De repente le falta esa confianza física, sé que tiene que pisar, pero tengo que regresar.
Y en aquel entonces, si mal no recuerdo, jugaba Vinicius y Rodrigo adelante, y jugaba de media punta. Por supuesto, no estaba Mbappé, no había un 9, no había un goleador. Entonces tenía esa función. Hoy tiene que cumplir también la función defensiva, tiene otra obligación más de recuperar y de marcar. Usted, Richa, viene a quejarse a veces que hay jugadores que no corren y no marcan. No me acuerdo de quién hablaba el otro día, creo que de alguno del Barcelona. Entonces, cuando es ¿Por qué Barcelona me nos culpas a mí? quejamos. No, lo culpa a Ni usted. siquiera De sabe la de Lamine quién Yamal está se hablando. quejaba. No, del Barcelona. Exactamente, muy bien Lamine llevado. Yamal. Se Mira la quejaba otra. de Lamine Yamal. Como es del Barcelona, nos quejamos que no marca. Tiene razón, Gemma, exacto. Ahora, como es del Madrid, no, perfecto, está bien. Pero si me Entonces, estoy quejando hay yo que de ser más Bellingham, el coherente. que lo está defendiendo eres tú. Hay que ser más coherente en los comentarios, solo digo eso. Hay que ser más Te coherente. volviste loco. No, yo no me volví Si loco. yo soy el que estoy diciendo que Bellingham no tiene recorridos, que yo hoy veo Bellingham pesado, que hoy lo veo que no es capaz de aportar lo mismo que aportaba con Ancelotti en otro esquema, ¿cómo vas a decir que no dice que tocó no a pisa Bellingham? tanto. No, que no ¿Pero pisa tanto el qué área. locura estás diciendo? Usted dice que no pisa el área. Si no pisa tanto el área, porque después tiene que marcar. Porque está comprometido con la marca. Y no está marcando A Xabi Alonso tampoco. le gusta que Pero todos a marquen, ver, una que todos cosa, recuperen. ¿Es el esquema de Xabi Siempre- Alonso siempre que toca no por ese favorece tipo. que no favorece a Bellingham? Recordemos también lo que pasó en ese famoso partido que quedará marcado, ¿no?, en la historia de Xabi Alonso con el Real Madrid, en el derbi, donde se apresura a poner a Bellingham como titular, que fue uno de los errores que comete el Real Madrid en esa derrota, ¿no?, que pesa, ¿no?, sobre el conjunto blanco. Roda, ¿tiene que ver más con eso, con el sistema de Xavi? Pero igualmente es un jugador al que tienes que meter sí o sí, porque es un jugador llamado a ser titular indiscutible en el Real Madrid. O sea, ahí uno no puede tener dudas en la alineación si está Bellingham. Xavi ha dejado muy claro que para él Bellingham es centrocampista, pero yo no sé si al final de temporada lo va a tener tan claro. El problema con Bellingham es que la primera temporada fue una maravilla, pero después de esa temporada que ya no se puede mejorar, que fueron unos números absolutamente increíbles, como dice la palabra, o sea, es que eran difíciles de creer lo que hizo Bellingham en ese primer año en el Real Madrid, y entonces creo que ha confundido a muchos, y a uno de ellos es al propio Bellingham, que a lo mejor se ha creído que era un casi más delantero que centrocampista, ¿no? Un mediapunta con mucho gol, y entonces ahora hay una indefinición en cuanto a su puesto en el equipo, porque de hecho hoy, donde brilla y donde hace el gol, es en esa posición de nuevo de llegador, ¿no? De atacante que sorprende por detrás y que las caza y que van para adentro. Pero Xavi quería con él volver a sus orígenes, que era un centrocampista que era en el Dortmund, centrocampista muy moderno, ¿no? De estos que tiene mucho vuelo, que te cumple en defensa, en ataque, que además tiene claridad y tiene calidad, que tiene una zancada muy buena, que también recordaba a Zidane, ¿no?, esa zancada. Y ahora ya se ha quedado en esa indefinición que comentaba por esos recuerdos de la primera temporada y también recuerdos de la segunda, de la anterior, en la que no encontró su sitio tampoco. Entonces, tiene mucha tarea Xavi con Bellingham y de momento está clarísimo, no le ha encontrado aún acomodo. Es verdad que lleva poco tiempo trabajando con él porque ha estado lesionado la mayor parte y también porque en el equipo ahora hay otro elemento que es el que marca el ritmo del equipo en el centro del campo, que es Arda Güler. Y se juega un poco a lo que dicta Arda Güler. Y a lo que juega Arda Güler y lo que juega Bellingham es algo distinto. Entonces, Total. ahí Sí. tiene Xavi una patata caliente con definición de la posición de Bellingham. Yo, por eso me sorprende que no le pruebe en un esquema con un 4-4-2, que no le pruebe en rombo, en ese 4 del centro del En campo, diamante, claro. que le pruebe de media punta arriba y con Arda Güler más atrás de interior para llevar más la manija. Pero Bellingham, de momento, ha mostrado más en el Madrid como llegador que como creador o centrocampista de más vuelo. Bueno, el ejemplo de hoy es el ejemplo perfecto, el partido de hoy. No sé si queréis añadir algo más de Bellingham, ya que también os habéis metido en el tema de Güler, un poco también por ahí, ¿no? Porque al final uno ve lo que está haciendo Arda, Gemma,
Y uno también dice, bueno, pues es que igualmente con la conexión que tiene en este momento con Kylian Mbappé, tiene que ser un jugador que tiene que estar sí o sí en el terreno de Sí, juego. sí, creo que sí. Y aparte tenía una necesidad muy grande, ¿no? de encontrar el Real Madrid, ese futbolista en la medular, ¿no? Que tuviera conexión con el último tercio. Ha sido MVP, por cierto, del partido, que podía haber, ¿no? Algunas dudas con el hecho de que marca Bellingham, los dos arqueros, cualquiera de los dos le podías haber dado el MVP, pero finalmente la UEFA ha escogido a Arda Güler y creo que es de merecimiento, ¿no? El paso adelante que ha hecho este futbolista, lo bien que se ha adaptado al esquema y a lo que le pide Xabi Alonso, esa conexión genial que tiene con Vinicius, pero sobre todo con Mbappé y también, ¿no? Hoy que coincidía con Kenan Yıldız en el campo, ¿no? Un futbolista de la Juve, 20 años siendo capitán, el futbolista turco de esta generación de jóvenes turcos que realmente están ofreciendo muchísimo al fútbol europeo y sí, me parece un futbolista fundamental que para mí no hay debate alguno, no veo a nadie que pueda sustituir ahora mismo la figura de Arda Güler en el centro del campo en un partido como el Clásico. Dijo Xabi Alonso, Hernán, en la previa de este partido, que Arda Güler le recordaba, ¿no? Era una especie de mezcla de dos jugadores a los que les sobraba fútbol, como Mesut Özil y Guti. O sea, sé que me imagino que estará encantado con este futbolista, que de verdad está tomando un protagonismo que no tuvo, ¿no? Con Ancelotti, y que está llamado, como decíamos, a ser un poco ese motor del conjunto blanco. ¿Qué te parece esta comparación y si crees que es acertada? Sí, en cierta manera sí lo es, porque es un jugador que es ese conductor con precisión en el pase, no tanto transportando, sino más habilitando, que levanta la cabeza, que tiene justeza para meter una asistencia, para meter un pase profundo. Cuando uno, por ejemplo, lo compara con Bellingham, Bellingham es más de transportar la pelota, más de llevar el juego, más frontal, y da la sensación que Arda Güler es más pensante, que sabe cuándo meter, cuándo hacer la pausa, cuándo acelerar, o cuándo meter el freno en momentos del partido, que de repente hay que jugar para el costado, o como lo hizo el otro día, que le metió un pase fenomenal al propio Mbappé. Hay que tener esa fineza para el espacio reducido, meter un pase al compañero, la justicia en el pase y después la lectura también del partido. Entonces, en ese sentido sí, lo veo un poco como ese conductor. Un poco en el fútbol antes, que no sé si alguno de ustedes lo leyó, lo recuerda, de repente otra generación, los jugadores tienen un número. Y yo a Bellingham lo veo más como un 8, lo que era el número 8. El 5 era el volante central, que en algunos países le decían el 6. Y Arda Güler hace las veces del 10. Como pasaba con Iniesta y pasaba con Xavi, que uno hacía, Xavi era más un 8, Iniesta era mucho más un 10 desde la conducción. Entonces, un poco el paralelismo, con otras características en algunos casos. Bellingham hace a función de número 8 y el propio Arda Güler de número 10. Pero es bueno tener en mitad de cancha jugadores de diferentes características, porque los partidos no siempre se abren con el pase profundo. O sea, hay que saber transportar, hay que saber llevar, hay que hacer la pausa, hay que saber acelerar, y con los dos tiene el Madrid en esa zona mucha generación. Bueno, hablemos de Kylian Mbappé. Por cierto, aquí hay mucha gente que está opinando, dice por ahí José Dávila, Bellingham fuera, debe jugar Rodrigo. Hay muchos comentarios acerca de Bellingham también. Lo que pasa es que son diferentes ejemplo, posiciones. Yo pondría a Ana, Rodrigo... Sí. Bueno, o sea, si pone a Rodrigo, pone... a ver, Rodrigo no puede jugar de Bellingham, vamos a ser claros. Rodrigo no puede, o sea, Rodrigo puede jugar de Vinicius, que Vinicius tiene que estar, o puede jugar de Ibrahim Díaz. O sea, de eso jugaría Rodrigo. Entonces, no sería la solución Rodrigo por Bellingham, cambiaría totalmente el esquema. Bueno, por aquí hay opiniones de todos los colores acerca de si debe de jugar Jude Bellingham en el Clásico. En fin, luego hablamos del tema del Clásico.